Amén. Qué interesante, ¿verdad? Jesús hablando con una mujer con relación a una necesidad. La necesidad de saciar la sed. La mujer estaba buscando el agua para saciar su sed física y para llevarla a su casa para solucionar sus necesidades con relación al agua. Jesús le estaba hablando del agua viva para sanar o para solucionar el problema de su sed espiritual. Ahora fíjense, la necesidad de ingerir líquidos en nuestro cuerpo está controlada por una región del diencéfalo que se encarga de controlar el régimen de los líquidos en el organismo. Esta región se llama hipotálamo y envía la orden de beber cuando se detecta la necesidad existente en nuestro cuerpo. Esa región de nuestro cerebro envía la orden a nuestra voluntad para que nosotros procedamos a tomar el agua y beber, porque hay una necesidad orgánica dentro de nuestro cuerpo. Entonces viene la demanda y hay que solucionarla. La única manera de solucionar la demanda del líquido en nuestro cuerpo es obedeciendo esa orden que viene de nuestro cerebro. Y tenemos que proceder a tomar el líquido para poder solucionar la necesidad. Tomemos el líquido. Amén. Amén. Ahora, en nuestra vida espiritual también hay demandas que tienen que ser satisfechas, demandas básicas como el hambre y la sed. El hambre y la sed son demandas básicas de nuestro cuerpo. Y el Señor Jesús lo dijo en su palabra. Dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Verdad? Bienaventurados, ¿qué quiere decir? Felices los hombres y las mujeres que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos son los que serán saciados. ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos a ver en esta mañana cómo podemos saciar nuestra sed espiritual. Déjeme decirle que la sed no es lo mismo que el hambre en lo concerniente al espíritu. Son dos conceptos totalmente diferentes. El hambre es la necesidad del conocimiento de Dios. Por eso es que la palabra dice, el conocimiento revelado de Él. Por eso es que la palabra dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Entonces el hambre está centrada en el conocimiento de la palabra de Dios. El hambre está centrada en el conocimiento del carácter de Dios, en el conocimiento del carácter de Jesucristo. Ahí está centrada el hambre espiritual. Pero ¿qué es la sed espiritual? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjese, para que nosotros podamos entender cómo saciar nuestra sed, primero tenemos que entender qué es la sed espiritual. Y yo he anotado un concepto aquí que si usted está tomando nota, me gustaría que lo anote. Dice, la sed es la demanda de nuestro espíritu por el Espíritu de Dios y la comunión íntima con el Padre a través de la adoración. Esa es la sed espiritual. La sed espiritual, les repito, es la demanda de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. La demanda de nuestro espíritu al Espíritu de Dios y la comunión íntima con el Padre. Esa es la sed espiritual, la comunión íntima con el Padre. Debemos sentir la necesidad de estar en una comunión íntima con el Padre a través de la adoración. A través de la adoración. Hay muchas personas que dicen que el énfasis, y justo lo hacía el énfasis en esta mañana sobre la importancia de la adoración, que el énfasis de la adoración no debe ser tanto, que el énfasis debe estar centrado en la palabra de Dios. Y es cierto que debemos tener un énfasis muy específico en la palabra de Dios.
Pero la adoración es importante porque es el reconocimiento pleno de la soberanía, del gran Dios soberano, del gran yo soy. Es el conocimiento pleno de Él. Es rendirnos delante de Él para reconocer su soberanía, para reconocer su grandeza. Eso es la adoración. La adoración no son meramente cánticos. Es cierto que hay cánticos que nos llevan a la presencia de Dios. Pero la palabra del Señor dice que en medio de la alabanza Él habita. Él habita en medio de su pueblo en la alabanza. Y cuando la alabanza viene a nosotros, cuando la alabanza está, cuando estamos alabando el nombre de Dios, que es el reconocimiento pleno de lo que Dios hace por nosotros, de lo bueno que es Dios, de lo grande que es Dios, de lo misericordioso que es Dios, de lo compasivo que es Dios. Eso es la alabanza, reconocer los atributos morales de Dios. Y cuando Dios baja, cuando la presencia de Dios baja en medio de nosotros, es ahí cuando nos debemos rendir delante de Él y reconocer su soberanía, reconocer que Él es un Dios omnipotente, reconocer que Él es un Dios omnisciente, que Él es un Dios eterno, que Él es un Dios inmutable, que es un Dios que no cambia. Eso es adorarle a Dios. Eso es adorarle a Dios. Y esa es la sed espiritual, la sed de adoración, la sed de estar en su presencia, la sed de la oración. Eso es la adoración a Dios. Eso es la adoración, eso es la sed espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros saciamos esa sed espiritual? Dice la palabra del Dios que es a través del agua viva. Es a través del agua viva, pero dice que es Jesús el que provee el agua que sacia la sed del espíritu. Es Jesús el que provee el agua que sacia la sed de nuestro espíritu. Juan 4, 13 y 14. Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjese que Jesús no dijo será un vaso de agua. Él dijo será una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando Jesús hablaba de la fuente de agua, no estaba hablando de una fuente física, estaba hablando de un manantial que salte para vida eterna. Entonces Jesús es el proveedor de esa agua. Jesús es el que provee el agua de la vida. Y el agua que provee Jesús de Nazaret se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese es el agua que provee Jesús para saciar nuestra sed. San Juan 7, 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu Santo que había de venir sobre los que creyesen en Él. Entonces la fuente de agua viva, Cristo la posee, pero el Espíritu Santo es la fuente de agua viva. Es la fuente que nosotros necesitamos, el Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es lo que nos capacita para adorar a Dios. Yo le dije a usted que la sed espiritual se sacia a través de la adoración. Y fíjese lo que dice Jesús aquí. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor mismo estaba diciendo que la única manera de adorar al Padre es a través del Espíritu, es a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús viene a nuestro corazón, lo que viene a morar dentro de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Porque la palabra dice que el Espíritu de Dios es el que da vida a nuestro espíritu.
Y a través de nuestro espíritu es la dimensión que Dios puso en nosotros para que podamos adorar a Dios. Es a través de nuestro espíritu. Nosotros no podemos adorar a Dios a través de nuestra mente. Nosotros no podemos adorar a Dios a través de nuestra carne. Nuestra carne y nuestra mente deben adorar a Dios, pero a través de nuestro espíritu. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la dimensión espiritual. Ha sido puesta para que nosotros podamos llegar a Él, para que nosotros podamos conectarnos con Él. Esa es la dimensión del espíritu. Ahora, pero nosotros tenemos que adorar a Dios. Nosotros tenemos que recurrir a esa fuente. Nosotros podemos tener esa fuente para adorar a Dios. Pero ¿cuáles son los requisitos para poder adorar a Dios? ¿Cuáles son los requisitos para poder saciar nuestra sed espiritual? Déjeme decirle una cosa, mi hermano, mi hermana. Muchas veces quizá usted diga: yo no he experimentado eso de esa sed que usted me está hablando, pastor. Pero yo quiero que usted sepa y entienda una cosa. Esa sed espiritual está en usted, así como está en mí. Si esa sed espiritual no estuviese en usted, usted no estaría esta mañana aquí sentado. Porque usted vino porque tiene sed de Dios. Usted vino porque tiene sed de Dios. Y hay mucha gente afuera que tiene sed de Dios, aunque no lo sabe, pero tiene sed de Dios. Y yo lo vamos a ver a través de su palabra en esta mañana. ¿Cuáles son los requisitos para saciar nuestra sed? En primer lugar, el primer requisito es estar sediento. Ese es el primer requisito. Si usted no tiene sed, no necesita buscar agua, ¿verdad? Está tranquilo, pero si tiene sed, si usted está sediento, entonces sí, usted va a buscar el agua. Dice la palabra del Señor, Jesús le dijo: el que tenga sed. Jesús no dijo: vengan todos. Dijo: los que tengan sed, vengan a mí, beban. Los que tengan sed, porque habían, en el medio donde él se estaba moviendo, había una pila de religiosos que creían que no tenían sed y creían que sabían más que Jesús. Entonces Jesús dijo: el que tenga sed, vengan todos los que tengan sed, vengan todos los que tengan sed. Sentir la necesidad de una comunión íntima con Dios. Sentir la necesidad de una comunión íntima con Dios. Fíjese, la mujer samaritana, a pesar de su condición, tenía necesidad y se lo expresó a Jesús. La mujer samaritana tenía una sed espiritual muy grande, a pesar de su condición. Le dijo a Jesús: dame de beber de esa agua, Señor, para que yo no vuelva aquí a sacarla. Dame a beber de esa agua. La mujer no entendía, sus ojos estaban velados, no tenía revelación, pero le dijo: de esa agua que tú ofreces. Ya le había preguntado: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Inmediatamente la mujer se trasladó al ámbito espiritual. La mujer no habló más del pozo, la mujer no habló más del cántaro, la mujer habló de Jacob, la mujer habló de esto, la mujer habló de lo otro, relacionado con la vida espiritual. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y cuando Jesús le dijo que él tenía un agua que iba a saciar su sed para siempre, le dijo: dame de esa agua, Señor, dame de esa agua, yo quiero de esa agua. Y cuando Jesús le dijo: ven, llama a tu marido, Jesús la encaró con la necesidad que tenía, la necesidad inmediata, la necesidad que le estaba remordiendo su conciencia, la necesidad que le hacía sentir la necesidad de Dios, el conflicto que tenía la mujer, el conflicto que tenía. Muchas veces nosotros estamos metidos en conflicto, estamos metidos en problemas, nos hemos causado nosotros mismos, nos hemos atado con los dichos de nuestra boca, estamos metidos en conflicto y no sabemos cómo salir. Y es ahí cuando vamos a Dios, es ahí cuando buscamos a Dios. No debería ser así, pero sin embargo así es. Y la mujer samaritana tenía un conflicto muy serio. Había tenido 5 maridos y vivía con uno que no era su marido. Por eso Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Y ella le dijo: Señor, no tengo. Bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces vuelve ella al ámbito espiritual. Me parece que tú eres profeta.
me parece que tú eres profeta. Y luego va más adelante a la necesidad de adoración. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. La mujer se encargó de llevarlo a Jesús, donde Jesús quería llegar. Ella se encargó. Una mujer con conflicto, una mujer con una profunda necesidad. Fíjese, era una mujer religiosa. Samaritana, los samaritanos eran bien religiosos, ¿verdad? ¿Cuántos samaritanos hay en la calle que están con una profunda necesidad de orar? Que están con una profunda necesidad de adorar a Dios y no saben cómo. Han puesto su fe en dioses ajenos. Han puesto su fe en doctrinas paganas. Han puesto su fe en cualquier otra cosa. Han puesto su fe en la ciencia. Han puesto su fe en cualquier otra cosa menos en Dios. Sin embargo, necesitamos que nosotros nos sentemos al lado de los pozos de agua, donde la gente va a buscar agua para tomar, y a decirle a la gente que sí hay una respuesta, a decirle a la gente cuál es la forma correcta de adorar a Dios. Fue el mensaje sencillo y claro de Jesús de Nazaret. Mujer, ustedes no saben cómo adorar, somos nosotros los que sabemos. Somos nosotros los que sabemos, porque nosotros adoramos al Padre. Hay que adorarlo en espíritu y en verdad, Jesús lo explica. Entonces la mujer sentía una sed tremenda. Sentía una sed tremenda. El segundo requisito es venir a la fuente. Es venir a la fuente. El primer requisito es estar sediento. El segundo requisito es venir a la fuente. Cristo es la fuente de agua viva. Juan 4:10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú pedirías de él y él te daría el agua viva. Él te daría el agua viva. Jesús es la fuente del agua viva. Hay que venir a la fuente. Fíjense, la mujer esperaba esa fuente. La mujer estaba esperando esa fuente. Porque inmediatamente la mujer le responde y le dice, sí, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Él nos revelará todas las cosas. Fíjense, la mujer estaba esperando esa fuente. La mujer estaba esperando que venga el Mesías. La mujer estaba esperando la respuesta. La mujer sabía que iba a recibir una respuesta. La mujer esperaba al Mesías. Pero la sorpresa fue cuando Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Cuántas personas, mis hermanos, están esperando que nosotros les digamos cuál es la fuente en la cual vamos a encontrar el agua viva? ¿Cuántos seres humanos? ¿Cuántos seres humanos? Yo tuve una experiencia esta semana. Salí a repartir los flyers de nuestra iglesia. Estos flyers. Salí, me paré ahí en un supermercado y comencé a darle a la gente que iba pasando. Y se apegó un señor y lo agarró el flyer. Y lo miró del otro lado. Y dijo, ¿quiénes son ustedes? Le dije, nosotros somos una iglesia cristiana, adoramos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Me dijo, mira, qué maravilla, chico, venir desde tan lejos para encontrarme esto. Soy venezolano y vine de paseo a este país. Pienso venir de acá, pero quiero decirte una cosa, estoy descarriado del Señor. Estoy lejos del Señor. Me aparté. Y no hay justificativo alguno. Estoy descarriado. Y esa misma mañana él se reconcilió con el Señor antes de irse para Venezuela. La gente está lista en la calle. Está lista esperando la fuente de agua. La fuente de agua viva. Nada más nosotros sabemos. Qué privilegio, hermanos, saber que nosotros tenemos
la fuente del agua viva. Nosotros no somos, pero sí tenemos la fuente del agua viva. Sí tenemos la fuente del agua viva. El próximo paso, la próxima condición es creer en la fuente. Porque nosotros podemos venir a la fuente. Nosotros podemos estar aquí donde está la fuente de agua viva, pero irnos de aquí sin creer que esta es la respuesta. Nosotros podemos hablar con mucha gente en la calle que sabe y conoce y que le vamos a dar el conocimiento, pero una cosa es recibir el conocimiento de Dios y otra cosa es creer en ese Dios verdadero. Es una cosa diferente y fíjense lo que dice la palabra del Señor. La condición principal para sacar los beneficios de la fuente, para beber de la fuente, para saciar nuestra sed, es creer en Él. Eso es lo más importante. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. No verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Y esto es tremendo, hermanos, porque esta es palabra de Dios y esto se cumple. Ayer hablábamos con mi esposa de un tío mío, hermano de mi abuelo, que mi mamá le predicó toda la vida. Y él dijo hasta la hora de su muerte: no me digas, porque no voy a recibir a Jesús en mi corazón. La ira de Dios viene sobre los que rehúsan creer en el Hijo. Ahora, hermanos, hay una cosa. Nosotros podemos creer que Él es, pero otra cosa diferente es creer que Él es en mí. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque hay mucha gente que cree que sí, que cree que Jesús es Dios, pero no cree que es el Señor de su vida y el Salvador de su vida. Y lo que nosotros debemos ir, el enfoque nuestro es que la gente crea que Jesús es la fuente de agua viva y que beba de esa fuente. Para beber de esa fuente es necesario que creamos en la fuente. El beber de la fuente es recibir los beneficios que tiene esa fuente para nosotros. La mujer samaritana creyó. La mujer samaritana creyó, dice el versículo 39 de San Juan 4, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Muchos creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Daba testimonio inmediatamente. Dice la palabra que dejó su cántaro, se olvidó del agua para las ovejitas, se olvidó del agua para cocinar y salió corriendo y fue a la ciudad a hablarle a toda la gente: y vengan, he encontrado a Cristo, me parece que este es el Mesías, vengan. No sabía nada de los mensajes de Jesús, no sabía nada de las 4 leyes espirituales, no sabía nada de la Biblia, no había leído nunca el Antiguo Testamento, no sabía absolutamente nada, pero sabía que en el pozo había un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho. Eso sí sabía que Jesús había tocado su corazón, que Jesús había tocado su necesidad, que Jesús había llegado a su mente, que Jesús había tocado sus entrañas. Eso sí sabía y salió corriendo a decirle al pueblo. Dice la palabra del Señor que después Jesús se quedó en Samaria por varios días y todo el pueblo creyó. Todo el pueblo de la mujer samaritana creyó. Beber de la fuente es a lo que Jesús nos invita, a beber de la fuente. Jesús nos invita en esta mañana y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Ahora nosotros hay dos formas de beber. Hay una que sacia nuestra sed del momento. Hay una que sacia nuestra sed con relación a nuestra conciencia que nos acusa. Pero hay otra dimensión de beber que es aún superior a esa.
Hay una dimensión que es solamente el conectarnos con la fuente. Es solamente el decidir beber de la fuente. Y cuando ya saciamos nuestra sed, decimos: ok, ya. Gracias, Señor. Gracias, he pasado de muerte a vida. Ahora soy libre de la condenación eterna. Ahora, Señor, yo sé que si yo muero en este momento, al abrir mis ojos, estaré en tus brazos. Y ahí se acabó todo. Ahí se acabó todo. Esa fue nuestra relación con Él. Gracias, Señor. Yo sé que tengo vida eterna y que esta vida está en tu Hijo. Señor, gracias porque has venido a morar a mi vida. Pero ahí se acabó. Pero quiero decirte en esta mañana que hay mucho más que eso. Hay mucho más que eso en esa fuente que Jesús nos invita a beber en esta mañana. Amén. ¿Qué podemos beber de esa fuente? En primer lugar, el Espíritu Santo es la fuente de sabiduría. El Espíritu Santo es la fuente de sabiduría. En este momento tan crítico que vive la nación, en este momento tan difícil, cuando todo el mundo está convulsionado y no sabe qué decisión tomar, cuando el liderazgo de la iglesia en los mayores niveles está siendo atacado por el enemigo, cuando se están levantando testimonios falsos y están saliendo a la luz la conducta de hombres y mujeres de Dios, que en este momento están siendo acusados de homosexuales, de casar homosexuales, de prácticas religiosas equívocas, y hay una confusión tremenda en la iglesia. Hay una confusión muy grande en la iglesia. Hay gente que seguramente puso sus ojos en un X señor que estaba predicando la palabra de Dios y ahora decidió salir del closet, y hay un sinnúmero de personas que creían en ese hombre y ahora están en los caminos del mundo porque dijeron que ese hombre los defraudó, pero ese hombre no era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret hasta ahora, desde la eternidad y por la eternidad, no ha defraudado absolutamente a nadie que ha puesto su fe en Él. Déselo fuerte, hermano. Déselo fuerte al Señor, porque ese es el único que nos defrauda. La palabra del Señor dice en Efesios 1:7: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él. El espíritu de sabiduría. Necesitamos tanta sabiduría. Ahora que nuestros niños, como el hijo de mi hermano ahí de Chino, un niñito que tiene 4 o 5 años, está yendo a la escuela. Y cuando en la escuela le dicen que lo mismo es un papá o una mamá hombre y un papá hombre que una mamá mujer y un papá mujer. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos? ¿Qué podemos hacer ante esta necesidad tan grande? Lo único que podemos hacer es recurrir a la fuente de la sabiduría, la fuente que nos da la capacidad de instruir al niño en su carrera, para que cuando sea viejo no se aparte de Dios. Eso es lo único que podemos hacer, recurrir a esta fuente de sabiduría. Dice la palabra del Señor: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él da abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Comencemos, padres, madres, abuelos, abuelas, comencemos a clamar a Dios por sabiduría de lo alto. Comencemos a clamar a Dios por la fuente de la sabiduría, el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que sobre Jesús pasaron los espíritus, los 7 espíritus de Dios, y uno de ellos es el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría está sobre él, dice la palabra del Señor. Pero no solamente es la fuente de sabiduría, el Espíritu Santo de Dios es la fuente de poder. En el Espíritu Santo de Dios está concentrado, fíjese bien, concentrado todo el poder de Dios. El Dios omnipotente, la manifestación del Dios omnipotente en esta tierra se llama Espíritu Santo. Espíritu Santo, esa es la manifestación
tierra. Pero dice la palabra que en un momento será quitado y ya no estará más en la tierra. Y esos tiempos están cerca, hermanos. Y nosotros tenemos que estar listos.